Buen día, grupo. Buenos días. Yo no soy Ale Díaz de la Vega, pero les doy la bienvenida a su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Luego de tener un par de días para reflexionar sobre la marcha en defensa de la democracia y las demandas de la gente, el presidente López Obrador por fin llegó a una conclusión: que la humanidad aún no construye una báscula capaz de pesar la cantidad de kilos de chorizo que esto le vale. El mandatario afirmó que los manifestantes que marcharon este domingo se disfrazaron de demócratas, con sus playeras rosas y sus máscaras de estúpidas, acusándolos de buscar el retorno de una minoría que se beneficiaba de la corrupción, porque ahora ese espacio ya está ocupado y háganle como quieran. López Obrador también aseguró que anteriormente eran violadores de los derechos del pueblo, o sea, los que marcharon, no su gobierno, el que actualmente viola los derechos del pueblo. La democracia que ellos defienden es la de el poder sin pueblo. Democracia es poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. El tabasqueño minimizó la posibilidad de que los conservadores puedan avanzar en las elecciones y aunque sugirió que podrían reunir entre 15 y 18 millones de votos, dijo que ni teniendo 4 manos cada uno les alcanza para la pellizcada que le van a terminar dando. Por otro lado, tras la marcha por la democracia, Guadalupe Tadei, presidenta del INE, destacó la importancia de que los partidos políticos estén atentos a las demandas de la ciudadanía. Simón, señora, pero ¿escuchó la parte en que la gente está pidiendo elecciones limpias? ¡Ah, caray! Eso le toca a usted. Tagüey consideró legítimas y genuinas las manifestaciones del domingo, subrayando que la mejor manera de convocar a la ciudadanía a votar consiste en que todas las partes involucradas operen dentro del marco legal. Realmente no es esta la manifestación que va a estar plasmada en la contienda, es una manifestación de un sector, por supuesto, importante de la sociedad, pero que habrán de ser recogidas en algún programa de gobierno. En tanto, el PAN describió como desafortunadas las críticas del presidente a la marcha por la democracia, afirmando que los ataques son un intento de descalificar y denigrar la movilización. Felicidades al PAN. Quizá no gane la presidencia en las elecciones, pero el premio a los más sagaces se lo llevan de calle. En otro asunto, la alcaldesa no biodegradable de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se registró como candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, luego de lo cual tuvieron que poner a Patricia Mercado en un coma médico. Su registro como candidata al Senado se realizó junto con otra veterana del bisturí, la experredista de altos vuelos, porque era sobrecargo, Alejandra Barrales. La fórmula fue presentada por la versión de maestro limpio que jamás vio la luz, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, y el candidato a la jefatura del gobierno capitalino, Salomón Chertorivsky, quien, cuando estuvo aquí, nos aseguró que su partido se estaba tomando todo muy en serio. ¿Te gustó vernos la cara, Salomón? Y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son el PAN, el PRI y el PRD. Son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. Ellos utilizan a la gente. Cabe recordar que hace menos de un año Sandra Cuevas y Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por MC, protagonizaron una pelea en las redes sociales en la que Sandra le dijo que los traidores a México no tenían cabida en la alcaldía y Maínez la acusó de desviar recursos con fines electorales. Los tweets de Cuevas, así como sus fotos pre-ojalateada, ya fueron borrados, tal y como la dignidad de Maínez. En más noticias, con una manta con el mensaje "Mario Delgado enterró la democracia", fundadores, militantes y simpatizantes de Morena protestaron frente a las oficinas del Comité Nacional, acusando a su líder de imponer candidaturas y excluir a las bases del movimiento. Al escuchar su nombre junto con el verbo enterrar, Delgado salió muy ilusionado, pero se llevó una decepción al ver que no era lo que pensaba. Ante la cerrazón de la dirigencia, los fundadores llamaron a la precandidata a la presidencia y Miss Simpatía 2024, Claudia Sheinbaum, a entablar un diálogo. El INE perdonó al actor cuyo póster adorna el escritorio de Yayo, Eduardo Verástegui,
una multa de 1.381.000 pesos por irregularidades en su proceso de candidatura a la presidencia y solo le impuso una sanción de 144.000 pesos por no tener capacidad económica. Sin embargo, el INE abrirá una investigación por recibir aportaciones dudosas desde el extranjero, ya que se descubrió que 6.9 millones de pesos provenían de una consultora política en Miami y la ley prohíbe a aspirantes a cargos de elección recibir recursos internacionales. Aunque en su defensa todos sabemos que nunca fue un aspirante real a la presidencia. Además, el INE informó que se dará vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar otro apoyo propagandístico de la agrupación religiosa Mundo Católico TV, que es algo como el Chamuco TV, pero con menos adoctrinamiento. En ninguno de los dos casos el aspirante contaba con fondos iniciales suficientes para realizar las transferencias que fueron a dar a su campaña de búsqueda de apoyo. Además, según la capacidad socioeconómica declarada, este instituto tendría que haber aportado más de un año de sus ingresos, situación que genera ciertas dudas sobre el verdadero origen de los recursos aportados. En más información, el gobierno mexicano decidió que la Sedena no tiene nada que hacer y por eso va a ser responsable del mantenimiento y reparación de carreteras en lugar de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esta medida implica la cancelación del programa de mantenimiento y conservación de carreteras federales, para el cual se había destinado un presupuesto de 11,000 millones de pesos, que al tipo de cambio actual aseguran unos 11 millones de votos. La Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, la FEMIC, manifestó preocupación por las graves consecuencias de la falta de mantenimiento al sistema carretero. Desde Puebla, en la conmemoración del 111 aniversario del Día del Ejército, López Obrador rechazó las críticas de quienes acusan de una militarización del país, aunque decir que no hay militarización mientras estás rodeado de militares es como decir que fuiste al bucaque para después casarte de blanco. Ahora entiendo a Ale, sí son unos nacos estos guionistas. El presidente aprovechó para insistir en traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa para garantizar su disciplina y profesionalismo, porque así como está ahorita no puede prometer nada, a pesar de que él la creó y supuestamente la supervisa. Por su parte, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, informó sobre las acciones para combatir el robo a transportistas en Puebla, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en este delito, seguramente porque a los criminales les encanta el camote. Bueno, ¿quieren que me maten o qué? El general destacó que tras incrementar el personal de la Guardia Nacional con 142 elementos y 50 radiopatrullas desde julio del 2023, se logró una reducción del 50% en el robo a transportistas en ese estado, declaración con la que se llevó medio aplauso del respetable. El economista Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, falleció este lunes en su casa, según informó su familia. A menos de un año en el gobierno federal, Ursúa renunció debido a desacuerdos con el presidente, su asesor en economía, Alfonso Romo, y el espíritu de las navidades pasadas y titular de la CFE, Manuel Bartlett. Actualmente formaba parte del equipo de asesores de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, a quien ya no podrá asesorar. En temas de estados, en Puebla, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México aceptó un incremento salarial global del 10.2%, poniendo fin a la huelga que había iniciado el 24 de enero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social celebró la aprobación del acuerdo y destacó la importancia del diálogo en la resolución de conflictos, congratulándose así de una solución en la que no tuvieron nada que ver. El gobierno de México anunció que facilitará la repatriación de los cuerpos de 5 turistas argentinos fallecidos en un accidente automovilístico en Quintana Roo. López Obrador expresó sus condolencias y aseguró que la gobernadora del estado, Mara Lezama, está atendiendo el caso. Además, se identificó al chofer mexicano fallecido como Freddy Quijano, trabajador de la empresa eTransfer. El accidente ocurrió en la carretera federal 307 a la altura de Playa del Carmen, en el tramo Puerto Aventuras-Tulum. En Acapulco, Guerrero, familias afectadas por el huracán Otis cerraron la costera Miguel Alemán para exigir al gobierno federal la entrega de apoyos prometidos. Ay, lo hubieran cerrado cuando llegó el huracán y así no pasaba nada. Público difícil. El gobierno federal negó que no se hayan entregado los apoyos, la existencia de un huracán y que las familias sean familias, argumentando que nadie se querría casar con gente tan fea como los camarógrafos. A pesar de que se les dijo que su problema ya había sido solucionado, los manifestantes fifís, enemigos de la decencia, insistieron en buscar una solución, señalando que necesitaban un lugar donde vivir, por lo que, evidenciando que estos años no les han sido suficientes para saber que no le importan, solicitaron la intervención del presidente López Obrador. Bajan de los carros, ustedes ya son censados.
Yo no me he censado. Te lo juro por la vida de mis hijos, que es lo que más amo. A mí no me han censado porque yo a los 2 días me tuve que ir porque a mi hijo me le dio neumonía de la humedad. No es justo. O todos coludos o todos rabones. Si le van a dar a uno, que les den a uno. Si no, chingar a su madre. En información internacional, Israel declaró este lunes al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, persona non grata, cerrándole la puerta al país, luego de que el mandatario comparó lo que ocurre en la Franja de Gaza con el Holocausto. El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo que la medida se mantendrá hasta que el brasileño se retracte de sus declaraciones y se disculpe, cosa que difícilmente ocurrirá porque Lula tiene 78 años, la esperanza de vida en Brasil es de 75 y el tipo es bastante necio. Por cierto, el Ministerio de Salud de Gaza informó este lunes que más de 29,000 palestinos han muerto en el actual episodio de la guerra entre Israel y Hamás. Y ahora vámonos con nuestro corresponsal. Les pedí que no hiciéramos esto. En el extranjero, ecuatoriano. Gracias, Pacaso. Como ecuatoriano del norte de Ecuador, te cuento que más de 8,600 personas fueron detenidas por el conflicto armado interno que el presidente Daniel Noboa declaró en enero contra el crimen organizado. El gobierno informó que han decomisado más de 54 toneladas de drogas, o como ustedes en México le conocen, una lonchera. También se han ejecutado más de 100,000 operaciones en conjunto con la policía, 155 de ellas contra grupos terroristas, y en ninguna de ellas tuvimos que usar botargas, así es que seguimos siendo mejores que Perú. Es mi reporte, y fierro pariente. Gracias, pacuatoriano. En Rusia, la viuda del líder de la oposición, Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, prometió continuar su lucha contra el Kremlin luego de que a su suegra le negaran el acceso a una morgue en donde, al parecer, estaba el cadáver de su hijo. Mi Juliana, ahí te va un consejo básico para lidiar con el Kremlin. No les des de comer después de la medianoche y no lo mojes. Ni modo que alguien me reclame estos chistes. En tanto, las autoridades rusas señalaron que aún desconocen la causa de muerte de Navalny, a quien ni conocían, que ni estaban cuando ocurrió, que no les pueden probar nada y que a qué viene tanta pregunta. En los deportes, Lionel Messi abordó las especulaciones sobre su ausencia en un reciente amistoso del Inter de Miami en Hong Kong. Aclaró que no se negó a jugar por motivos políticos y que su ausencia se debió a una inflamación del aductor, la cual sintió en el primer partido en Arabia y empeoró en China, seguramente por la falta de democracia. Messi aseguró que tras algunos días se sintió mejor y decidió jugar en Japón para prepararse físicamente. Esto es parte de lo que dijo. Es tan simple como lo dije en la conferencia de prensa que hice. Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté el día anterior con la gente que había en el entrenamiento entrenar y hacer un esfuerzo por toda la gente que había. De hecho hice lo que pude y estuve en el clinic también con todos los chicos que había, y la verdad que no podía jugar porque sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. En la Champions League, este martes continúan los octavos de final de ida. El PSV de Irving Chucky Lozano recibe al Borussia Dortmund y el Inter al Atlético de Madrid. Ambos duelos son a las 2 de la tarde, tiempo del centro de México, y como a las 2:15, tiempo de un poco a la derecha del centro de México. Y en la Liga MX comienza la jornada 9. Puebla recibe a Pachuca a las 7 de la noche y Necaxa a Chivas a las 9 de la noche, ambos tiempos del centro de México, porque ni eso pudo descentralizar López Obrador. Llegamos así al final de esta emisión. Bendito sea Dios. No se pierdan hoy Varos y Avaros, el mejor programa de temas fiscales grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A Ale le pueden mandar mucha luz y buena vibra en Instagram y Twitter para que venza el COVID. Nos vemos mañana aquí con más noticias. Yo no soy Ale Díaz de la Vega, pero esto sí fue el Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.